Buenas noches a todos, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta otra vez de estar aquí. Y bueno, en la expectativa de lo que Dios va a hacer, hace 8 días al parecer nos quedamos sin audio durante unos minutos, pero yo creo que a veces el conspirador quiere hacer de las suyas, ¿verdad? Porque vamos a recordar un poquito de la palabra, pero vamos a poner esta transmisión delante de la presencia de Dios, decretando en el nombre de Jesús que todo lo que se quiera levantar contra el conocimiento de Dios, contra la palabra de Dios, sea derribado en el nombre de Jesús. Y yo te invito a que cierres tus ojos, que dispongas tu corazón y que levantemos en una sola voz este clamor. Señor Jesús, en esta hora estamos delante de tu presencia, declarando, Señor, que tu palabra es una palabra que no vuelve vacía, sino que da fruto a su tiempo, y que todo lo que tú has dicho y todo lo que tú has hablado, Señor, será. Hoy, Señor, decretamos que toda oposición, todo lo que quiera venir, Señor, a detener el mensaje, Señor, es detenido a través de tu sangre preciosa. Decretamos, Señor, en esta hora que tú eres el que está delante de nosotros, rodeando, Señor, y asimismo, Padre, haciendo milagros para estas generaciones, para nuestros hijos, para nuestras familias, en el nombre de Jesús. Decretamos, Señor, que esta palabra traerá libertad, bienestar y prosperidad, porque tu palabra es un pacto eterno para aquellos que confiamos en ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero comenzar un poquito a retomar lo que vimos la semana pasada acerca de la conspiración, ¿verdad? De esta SOS, mi hijo fue secuestrado, pero que había sido robado por esta mafia o esta conspiración llamada la idolatría moderna. Pero dentro de esto, yo te quiero decir que tu hijo o tu hija, que Dios está librando, porque hoy así lo decretamos, que está siendo librado de esta mafia, pero es necesario que yo te diga esto es que estas generaciones necesitan ser rescatadas. Por eso la continuación de este taller es así, ¿no? El taller de qué, rescatando las generaciones. Si vimos bien cómo el acechador y cómo aquel que ha venido a conspirar, ¿verdad?, contra nuestros jóvenes, contra nuestros hijos, está muy alerta y está muy dispuesto a querer cazar, a querer echar el lazo. Pero ¿qué son nuestros hijos o qué forman nuestros hijos o qué forman los jóvenes o la niñez? Esta es una generación, y para poder entender lo que significa la palabra generación, te la voy a definir. Y ahí te va a aparecer también la definición de lo que es una generación, ¿verdad? Una generación es la sucesión o serie de descendencia en una línea directa o una línea recta. Grupo de personas que nacieron en un año, década cercana y que por haber recibido influencia educativa, cultural o social semejante se comportan de una misma manera. Esto es lo que dice el diccionario de la lengua real española, ¿verdad? Que las generaciones es un grupo de personas que van de una línea directa, o sea que nacen de una sola familia y van creciendo. Y también es el grupo de personas, también se le conoce como el grupo de personas que nacieron en una misma época y que tienen los mismos, la misma educación, los mismos enseñanzas, ¿verdad? La influencia que se maneja. Entonces,
a lo mejor tú vas a decir, Miss, a lo mejor va a hablar de las generaciones X, la generación Z, la generación de los millennials, porque ahorita las generaciones se ven muy marcadas. Pero el propósito de este taller y de esta palabra es que tú conozcas realmente lo que Dios quiere hablar a tus generaciones. Porque dentro de la palabra de Dios, la Biblia también nos enseña qué son las generaciones. Y la Biblia menciona, ¿verdad? Bíblicamente que las generaciones viene de la raíz dor, que significa un círculo. ¿Sí? Grupo de personas o descendientes que nacen aproximadamente en un mismo tiempo y hacen también referencia a la gente que poseen una forma similar de ser, generalmente heredada de sus antepasados. Pero fíjate aquí lo impactante de esta descripción de lo que daba la palabra o de lo que da la palabra, es que así como se hablan de este círculo de personas con influencia, con enseñanzas, con actitudes, también nos dice la Biblia que hay generaciones malas. Y eso dice en Deuteronomio 5, dice, la corrupción no es suya ni de sus hijos, es de la maldad de las generaciones torcidas y perversas. La palabra de Dios nos empieza a enseñar desde el principio los tipos de generaciones y cómo es que las generaciones se van perdiendo día tras día. Y es impactante esto, y yo te quiero invitar que si tú quieres o que esta palabra tú la compartas en tus redes sociales, porque hay muchas personas que tienen problemas con sus hijos, que no saben qué hacer, pero hoy te quiero decir que Dios quiere rescatar estas generaciones. Dios quiere rescatar a esta juventud, a la niñez, a tus hijos. Y entonces, así como hay generaciones torcidas y perversas, también hay generaciones justas. Amén. Y estas generaciones justas dice que son las que hablan la justicia de Dios, las que buscan la palabra de Dios. En resumen, entonces las generaciones es el grupo de pueblos, naciones, pero que ocupan un mismo tiempo, pero también que son descendientes. Esto es padrísimo. En Eclesiastés 1:4, quiero que vayas a tu Biblia, que saques tu Biblia. Acuérdate que quedamos la semana pasada que íbamos a estar usando la Biblia, ¿verdad? Para que tus hijos vean que eres un padre, una madre que sabe escudriñar la palabra y que sabe dónde está Eclesiastés entre Génesis y Apocalipsis. ¿Ok? Dice Eclesiastés 1:4. En esta versión, te voy a leer la versión TLA, dice, unos nacen y otros morirán, pero la tierra jamás cambia. Esa es la versión de TLA. Y también te voy a leer la Reina Valera, que dice, generaciones van y generaciones vienen, mas la tierra siempre permanece. Yo te quiero decir que Dios siempre ha tenido propósitos, o cuál es el propósito de Dios o la intención de Dios en todas las generaciones, de los tiempos antiguos como de los tiempos futuros, de nuestros tiempos y de los tiempos que pasaron. Y aquí dice, han pasado generaciones, muchos han nacido, muchos han muerto, pero la creación de Dios, lo que Dios hizo, lo que Dios se ha manifestado, permanecerá. Por eso quería yo darte en esta versión TLA, porque dice la tierra, pero la tierra jamás cambia. Si vemos también hay una parte en la palabra que Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y esto es lo que
Dios quería que nosotros supiéramos, o era el propósito de que Dios quería que estas generaciones supieran? Que todas las cosas pueden pasar, mas lo que Él ha dicho, mas lo que Él ha formado con su palabra no pasará, no se terminará. El plan y el futuro de Dios para las generaciones de la antigüedad y de este tiempo es algo bien sencillo, algo que a lo mejor tú ya lo sabías, y es tener una comunión. Y esta comunión, ¿en dónde empieza? Con la primera generación de los seres humanos. ¿Y cuál es esa comunión de los seres humanos? O sea, ¿quién fue esa primera generación que Dios tuvo una comunión con ellos? Porque eran los primeros que nacieron, los primeros que empezaron a sojuzgar, empezaron a trabajar, empezaron a disfrutar de un paraíso. Sí, Adán y Eva. Adán y Eva fueron los primeros de una generación que tenían una comunión con Dios. Pero ¿qué pasó en ese momento, en esa época, en ese tiempo? Dice que Eva fue engañada, ¿verdad? Y que ella influenció en su esposo, y después hubo una maldición y la comunión de Dios con ellos se vio torcida, se vio cortada más bien, y entonces ahí empieza todo el meollo del asunto. Fíjate, la palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 17, versículo 24 al 28, te lo voy a resumir. Y aquí hablaba el escritor, o la palabra nos hace mención de que uno dice: y el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habitó en templos hechos por manos humanas, ni es honra por manos de hombre, como se siente de alguno, pues Él es quien da vida y aliento a todas las cosas. Aquí vemos otra vez cómo el Señor formó todo, las cosas se fueron hechas por su palabra, fueron hechas por lo que Él habló. Y menciona aquí, dice: y por un hombre fueron hechos todos los hombres, una generación. Adán engendró a Caín y a Abel. Ahí tú conoces la historia, y dice que los hermanos, hubo una muerte ahí, y ahí empieza una generación de violencia. Una generación en donde empieza a torcerse después de estar en el paraíso, después de empezar a disfrutar lo que Dios les había dado. Viene la serpiente, Eva es engañada, es seducida, seduce a su esposo para que coma. Caen los dos, sus hijos entran en esta maldición. Y la consecuencia de esta separación o de esta comunión rota es que las generaciones empezaron a hacer lo malo. Estas generaciones empezaron a desviarse, estas generaciones comenzaron a irse por caminos que no tenían que ir, empezó a haber la violencia. Y déjame decirte cuántas generaciones fueron. Fue Adán, fue Caín y Abel, y después tuvo otro hijo que es Enos. Y Enos dice que engendró a otros, pero que esa generación de Enos, fueron 3 generaciones, empezaron a buscar al Señor, empezaron a tener una comunión
con el Señor, pero pasaron 3 generaciones. Hay muchas veces que no entendemos las cuestiones generacionales y el tiempo que Dios quiere determinar en este momento es que tu vida y tus generaciones sean alcanzadas, no hasta una tercera, no hasta una cuarta, sino hasta que Dios haga lo que tenga que hacer en tus generaciones. ¿Sí? Amén. Pongan ahí, amén, gloria a Dios, una manita arriba. Sí. Entonces, vemos ahí que Dios puso a Adán y a Eva y perdieron la comunión. Esa generación fue la primera que perdió la comunión con Dios. El plan y el propósito de Dios para las generaciones era tener una intimidad con ellos, tener una armonía con ellos, y eso fue perdido. Pocos hombres comenzaron a caminar con Dios, y uno de los hombres que me gusta y que muchos niños lo han de conocer y muchos jóvenes que ya conocen de la palabra es este varón que está en Génesis 6 y 7. Génesis 6 y 7 nos habla acerca de un hombre justo que comenzó a caminar con Dios. Dios vio y dijo: esta generación es perversa, esta generación se ha olvidado de mí, no ha querido buscarme, no ha querido caminar conmigo, entonces por lo cual va a ser quitada. Pero Dios levanta a un hombre, ¿para qué? Para que ese hombre cambiara el destino de una nueva generación. Dios está buscando hombres y mujeres que tengan que rescatar a sus hijos de las acechanzas, de la conspiración, de aquellos que están tratando de robar la inocencia, de secuestrar a la juventud, llevándolos a idolatría, llevándolos a caminar fuera de Dios, llevándolos a cortar toda intimidad con Dios, tener una comunión con Dios. Dios te está buscando a ti, papá, a ti, mamá, en este tiempo, porque tú eres parte de ese SOS. Tú eres parte de este llamado para que estas nuevas generaciones sean libradas del lazo del diablo, sean libradas de aquella conspiración que hace que nuestros hijos se pierdan, que estén en esclavitud y aún hasta que mueran. ¿Qué es lo que hacen las generaciones que no conocieron a Dios? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que puedes decir? Bueno, sabemos que la generación X, me parece que son la de los 80 o algo así, y ahorita son los millennials, ¿no? Que ya es súper todo electrónico y así todo. Pero yo te voy a hablar de otras generaciones que nos habla la Biblia. Y que esto es tan sorprendente, y cómo te puedo decir que la palabra de Dios es tan perfecta y es eterna, que marca también estos tiempos, este tipo de generaciones, este tipo de personas, de grupos, de círculos que están siendo atraídas por esa conspiración. En Proverbios capítulo 30 nos habla acerca de 4 generaciones. Y estas generaciones, cuando yo lo estaba estudiando, me sorprendía porque realmente es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Proverbios 30, versículo del 11 al 14, nos habla acerca de 4 generaciones. La primera generación que te voy a presentar es aquella que no respeta a sus padres. Y es tan triste y es tan doloroso
ver cómo hijos se atreven a golpear a sus padres, se atreven a maldecir a sus padres. Y esto es una generación de maldad, es una generación perversa, pero ha sido perversa y se ha convertido en una generación que maldice a sus padres, porque como lo vimos la semana pasada, no hubo esa educación, no hubo esa formación desde un principio. Porque todo radica en la palabra, en el enseñar, en el instruir. Porque a veces es más fácil que nosotros como padres dejemos que nuestro niño o nuestra niña o nuestro joven haga un desaire en público y nosotros quedarnos callados y decir: en la casa nos vemos, ¿verdad? Es tan fácil hacer eso, y entonces ellos empiezan a ser capturados por estas generaciones. Y te lo voy a decir como dice: hay generaciones que maldicen a sus padres y a su madre no bendicen. Y es tan recurrente ver al niño hacer un berrinche, y es tan recurrente ver a un joven hablándole mal a su mamá porque no quería huevos estrellados, sino huevos en torta o un omelette. Es tan triste y es tan real ver que hoy en día hay una generación que no sabe honrar la paternidad. Hay una que no sabe honrar y bendecir a su mamá. La semana pasada decíamos que el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza de la madre. Pero esta generación es una generación que perdió la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque ha perdido la honra primeramente al Padre Celestial y después al Padre terrenal. Mira, a lo mejor me van a decir muchos que me están escuchando, y van a decir muchos jóvenes que a lo mejor estás viendo, o aún tú, papá, aún tú a lo mejor has pertenecido a esta generación que has maldecido a tu padre, o que dices: bueno, yo no lo odio, pero no le llamas, pero no buscas el poder estar bien con él. ¿Por qué? Porque a lo mejor en tu niñez no hubo ese amor, no hubo esa instrucción. Y yo te lo comentaba la semana pasada, y espero y decreto en el nombre de Jesús que esa palabra se haya quedado en tu corazón. Pero en ese tiempo tu papá a lo mejor nunca fue educado en la área espiritual, pero tú que has conocido al Señor, en este tiempo yo te invito a que tú te pongas a cuentas con tus padres, a que honres a tu padre, a tu madre, porque largura de días y años te aumentarás. Tú no sabes cuántas jóvenes o cuántas muertes de jóvenes se presentan. Hay una estadística y es tremenda, porque ¿sabes qué? Porque ya no hay honra a los padres. Entonces este mandamiento con promesa, que es cuando tú honras a tu padre, a tu madre, que vas a estar provocando que te vaya bien en todo lo que tú hagas, pero que tus días sean alargados. ¿Qué hacer cuando una generación no sabe bendecir la paternidad o reconocer la paternidad y bendecir a su madre? Lo vamos a ver más adelante. No te vayas, ¿Qué otra generación nos menciona aquí en Proverbios capítulo 30? Dice: hay generaciones limpias en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Yo no sé si a ti te suena esta frase que dice: yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie,
yo le ayudo al pobre, es más, yo le doy al que necesita. ¿Has escuchado alguna vez esa frase? Pues esta es una generación que dice aquí la palabra que se cree limpia, una generación limpia en su propia opinión, en su propio concepto. Porque no pasa nada si, yo no robo, no mato, no secuestro, y ellos se consideran buenas personas. Pero volvemos otra vez un poquito a la anterior generación. Pero a lo mejor en tu corazón hay amargura, en tu corazón a lo mejor hay depresión. Entonces en tu propia opinión tú estás bien, pero hay algo que se está turbando en tu corazón. La palabra de Dios nos dice en Juan 3, 19, 21, y esta es la condenación que vino al mundo, ¿sí? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz y rechazaron la luz para que sus obras no fuesen expuestas. Mucha gente que te dice: yo para qué voy a la iglesia, yo para qué voy y me congrego, yo para qué voy y escucho una predicación, si yo estoy bien, si yo no le hago mal a nadie. Son personas que no se quieren exponer a la luz. Y esta luz que la palabra nos dice es porque nos está exponiendo tal y como somos. Hoy en día hay jóvenes que dicen: no, pues yo voy a la escuela, yo no tomo, no fumo, pero tú no estás buscando una luz, la luz del Señor para hacer resplandeciente. Hay muchos jóvenes aún que dicen: no, pues todo está bien, yo este es mi modo de pensar y yo lo creo. Y al final de ellos dice la palabra que hay en su corazón inmundicia. La inmundicia es algo sucio y no son expuestos a la luz. Necesitamos traer a nuestras generaciones a la luz y que ellos sean expuestos. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso de esto? Que cuando nosotros somos expuestos delante del Padre, no creas que va a venir una condenación. Viene la sangre de Jesús sobre tu vida y te presenta justo delante del Padre Celestial. Por eso es tan necesario que nosotros comencemos a tener una comunión con Dios, una generación que tenga una comunión con su Padre Celestial, con su Creador, con aquel que los ha redimido, aquel que los ha rescatado. Aquel que expone sus debilidades, pero que al mismo tiempo los fortalece. ¿Cuántos jóvenes hoy en día no quieren venir a la congre porque dicen: no, pues yo estoy bien? Pero hay que sacarlos a la luz y que sean expuestos, ¿verdad?, toda su vida delante de Dios, pero recordarles que la sangre de Jesús es la que nos limpia y nos hace limpios de todo pecado. Fíjate, dentro de estas generaciones de los limpios, que se creen limpios, yo recordaba lo que Jesús dijo. Esto está fuerte, está muy fuerte, esta declaración que Jesús hizo a esta generación, ¿verdad?, de fariseos. Dice que era generación de víboras. Imagínate, ellos enseñando, pero dice que eran sepulcros blanqueados. Por fuera eran muy limpios, pero por dentro había muerte. Estas generaciones, cuando tal vez se exponen, su sabiduría son expuestas, lo que hace es que se niegan la justicia de Dios y ellos se creen sabios en su propia opinión. Vamos a ver la siguiente generación. Dice en el 13: hay generaciones cuyos ojos son altivos,
cuyos párpados están levantados en lo alto. No, es que yo aquí soy el súper estrella, yo toco la guitarra, el teclado, y te sientes que tú la armas para todo. Y es tan cierto hoy en día que estas generaciones se están manifestando y se están viendo de esta manera de decir: yo lo puedo todo. Pero fíjate qué fuerte es esto. Dice: hay generaciones cuyos ojos son altivos, cuyos párpados están levantados en lo alto. Esto quiere decir que hay jóvenes, que hay adultos, que hay personas que son, en su propia opinión, son mejores, en su propia opinión no hay humildad, ¿sí? Porque todo se los dan los papás. Muchas veces nuestros hijos entran en esta generación de ojos altivos porque son hijos que no reconocen la humildad. Me acuerdo que a mí me comentaba la pastora, nos decía que el pastor Isidro decía que él temía mucho por esta generación, porque esta generación no sabía doblar sus rodillas, y es cierto. Es una generación que su mirada siempre está en lo alto, en las cosas costosas, en las cosas que están de moda, en las cosas que están en vanguardia. No quiero decir que sean malas, no, pero que ellos aprendan el valor de ganarlas, que ellos aprendan el valor que tú como papá haces, como tú como papá estás haciendo para dar, porque ellos en su mirada, en su propia opinión, en su mirar, ellos lo merecen todo. Son generaciones que están influyendo dentro de la iglesia, dentro tal vez de tu casa, y el Señor te está diciendo: mira, hay un foco rojo, hay un foco rojo. Hoy se necesita que tú estés atento a lo que hoy Dios está hablando, porque sí, hay generaciones que están siendo llevadas cautivas, están siendo secuestradas por una idolatría moderna, y ahora por la influencia de cada generación y de cada manifestación que hay, generaciones altivas. La siguiente generación dice: hay generaciones cuyos dientes son espada, y sus muelas cuchillos, perdón, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Fíjate, esta generación va muy agarrada de la mano con la generación que habíamos leído de ojos altivos. Y vuelvo a decirte esto: muchas veces hay gente que no es son generaciones que solamente es dame, 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 y no importa. Dijera la pastora, no aquí, sino en China, ¿verdad? He visto gente que se ha endeudado para sacarle un iPhone a su hijo o a su hija. Se han endeudado por comprar algo excesivo. Te vuelvo a decir, a veces Dios te va a permitir, pero tienes que enseñarle a tus generaciones el valor de las cosas, porque como padres a veces son oprimidos, como lo que dice aquí. Ellos no les importa y ellos necesitan lo que necesiten, y muchos padres caen en esto y de repente tú dices: pero ¿qué está pasando? ¿Por qué mi hijo me tiene aquí abandonado ya en la vejez? Es porque esta generación fue cautivada, fue llevada cautiva, y
ellos no aprendieron a ganarse las cosas como Dios ha mandado con el sudor de su frente. Hay generaciones que están acostumbradas a solamente estirar la mano y recibir, sin importar qué pueda pasar, sin importar a quién tengan que dañar, sin importar lo que tengan que pasar. Aún dentro de los jóvenes mayores y adultos, vamos a hablar de los casaderos, de los que están emprendiendo, de los que ya están. Una generación que no le importa pisotear al empleado para salir él adelante, ¿sí? O para sobresalir, haciendo trampa, haciendo lo que sea para ganar ese nivel más alto. Hay generaciones que están comiéndose a los pobres, que no aman al necesitado, y que en lugar de aprender a dar, están quitando y están devorando. Yo sé que el Señor está rompiendo toda maldición generacional, toda maldición perversa e injusta en esta noche. Hay generaciones, dice, ¿qué provoca que estas generaciones olvidaran a Dios? ¿O qué está provocando que estas generaciones olviden a Dios? Ya vimos estas generaciones que menciona la palabra, y hay muchas más otras generaciones, ¿sí? Te digo, la de Noé, la de Enoc también, que me gustó mucho, dice, y sus generaciones caminaron, ¿verdad?, con Dios. Pero ¿qué está provocando que nuestras generaciones sean robadas, sean secuestradas, o que nuestras generaciones se estén olvidando de Dios? Y esto es tan impactante, y quiero leerte lo que dice el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10. Anótalo ahí, porque yo creo que esta es una palabra clave para cuando, si tú tienes hijos chiquitos, sea un foco así súper rojo siempre, una alerta, para que podamos ser entendidos de la palabra. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conoció a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Te platico el contexto de esta palabra, que en mi corazón fue una palabra impactante, un versículo impactante, en donde dice que y se levantó una generación que no conoció a Jehová, que no conoció las obras que él había hecho. La semana pasada, dentro de la administración que nos escuchó, yo te mencionaba, o yo hacía mención acerca de la importancia de recordar y de instruir a los niños. Pero ¿cómo nosotros vamos a impactar a nuestras generaciones? Enseñándole el pacto de Dios, enseñando lo que Dios mandó hacer. Josué había muerto, Josué había luchado ya, luchado contra los cananeos, contra los feos y todos los ateos y todos los que estaban ahí, ¿sí? Y él iba a empezar a entregar la tierra a las tribus de Israel. Pero esa generación de Josué, en donde Dios le dijo, Josué, tienes que ser valiente y esforzado para poner por obra lo que está escrito en este libro, ¿verdad?
Y no se te olvide lo que está escrito en este libro, porque eso te va a hacer fuerte, valiente, victorioso. Ganarás la tierra, poseerás la tierra prometida. Y esa generación lo hizo, ¿sí? Pero estaba faltando algo dentro en ese momento, que Josué se le estaba pasando, pero que al final de sus días dijo: es el tiempo de recordar el pacto. ¿Y sabes cuál era ese pacto? El pacto que marcó la generación del pueblo de Israel. Y ese pacto fue el que le dijo a Abraham, y le dijo: tú serás mi pueblo. Y hubo una señal en su cuerpo. Circuncidó a los varones, pero ahora en este tiempo ya no podemos hablar de una circuncisión entre los varones. Dios quiere que en esta hora nuestro corazón sea circuncidado, que recordemos los pactos que Dios ha hecho para nosotros, porque Él nos escogió como una generación, como un linaje especial, y tenemos que cortar lo que sobra de nuestro corazón y en este momento recordar los pactos que ha hecho. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho de tus hijos y de tus hijas, de tus nietos y de tus bisnietos y de tus tataranietos? A lo mejor tú has dicho: no, pues ni tengo hijos. O a lo mejor estás diciendo: pues mi hija tiene 3 años o 4 años. Pero déjame decirte que aún a esa generación de niños, y yo lo decreto en el nombre de Jesús, serán generaciones que impactarán a esas nuevas generaciones que estarán naciendo y serán rescatadas para la gloria y para la honra del Señor. Pero necesitamos enseñarle los pactos a nuestros hijos. Necesitamos enseñarle la palabra a nuestros hijos. Necesitamos enseñar, honrar la palabra, honrar la presencia del Señor. Sabes que ahorita a través de la fibra óptica, a través de esta pantalla, la presencia de Dios se está moviendo, la presencia de Dios se está manifestando ahí donde estás. Si tienes el celular en la mano, déjame decirte que la presencia de Dios está en tu vida. Ahí está la presencia de Dios y tienes que aprender a honrar la presencia de Dios y enseñarle a tus generaciones a honrar la presencia de Dios, a honrar la intimidad y la coinonía que Dios quiere que tengas tú, porque ese es el plan de tus generaciones: tener una comunión con aquel que los formó, con aquel que los hizo. Este pueblo en estos tiempos de los jueces se olvidaron del Señor. Hubo una generación que no supo quién era Jehová, quién era el creador de los cielos y de la tierra. Es tiempo que nuestras generaciones sean salvadas. Es tiempo que nuestra generación aprenda a entender la visitación del Señor. Y quiero terminar con esto. En Lucas capítulo 19, versículo 43 en adelante. Dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te situarán por todas partes y te estrecharán y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti, y no dejarán
en ti piedra sobre piedra, porque cuanto no has conocido el tiempo de tu visitación. Yo te quiero hablar un poco del contexto de esto. Dice la palabra que Jesús, antes de entrar a Jerusalén, Él se pone y ve la ciudad y dice que lloró. Y dice que vio la ciudad, pero en ese momento la gente no estaba sabiendo que Jesús era aquel que había de venir. Lo reconocían, sí, me sana, sí me da, me ha limpiado o me hace sentir bien, me ha liberado, pero no reconocieron la visitación del Señor. Y acuérdate que, ¿qué hacemos para que el conspirador, verdad, no pueda entrar a nuestra familia o nuestra casa o pueda capturar a nuestros hijos? Y uno de esos puntos que veíamos era estar vigilante, porque si sabía a qué horas iba a venir el hombre fuerte, pues el padre de familia iba a estar atento, iba a estar ahí al ver para que nadie viniera a robar a sus hijos. Pero aquí es tan impactante esta palabra porque a veces no sabemos que la visitación del Señor para esta generación es ya, pero no sabemos discernir los tiempos de Dios. Pero es tan tremendo porque dice: vendrán y derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti. Tus generaciones van a ser derribadas si tú no aprendes que la visitación del Señor, que la coinonía que necesitan tus hijos, que el pacto que necesitan tus hijos es el que el Señor te está mostrando en este tiempo, el de decir: busca mi presencia, busca mi palabra, honra mi palabra, instruye al niño en su camino, porque si no serán derribadas tus generaciones. ¿Qué estás buscando como padre? ¿Que tus hijos les vaya bien? Yo creo que eso es lo que anhelamos. Pero necesitamos nosotros entender que este es un tiempo que el Señor está visitando a nuestra vida, a nuestra familia, para romper toda maldición de corrupción, toda maldición que se haya levantado contra tus generaciones, un lazo de un secuestrador, que haya una influencia sexual, una de inmoralidad, de pobreza, porque aún la pobreza te alcanza. Son generaciones que han venido y están en escasez, pero es el tiempo de la visitación en donde el Señor se mostrará, en donde el Señor te recordará sus pactos, así, y tú tomarás lo que es para ti. Es necesario que nosotros tomemos la decisión de ser valientes y esforzados y poner por obra lo que está escrito en este libro. Josué lo hizo. Él pudo entender que el tiempo de la visitación, en donde él iba a cambiar y a trastornar esa generación, era ponerse las pilas, por así decirlo, ponerse en la brecha, cruzar el Jordán, pero sobre todo amar la palabra, usar la palabra, recordar la palabra, instruir a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a sus bisnietos. Dios quiere formar nuevas generaciones. Dios quiere rescatar a esta generación de la perversidad. Dios quiere rescatar a esta generación de toda idolatría. Dios quiere rescatar a tus generaciones de toda pobreza. Dios quiere bendecir tus generaciones. Dios quiere que tu vientre sea bendito. Si tú anhelas un hijo, si tú anhelas esas generaciones, Dios te va a bendecir. Pero es necesario que desde el vientre tú empieces a hablarle a tus generaciones para que sean benditas.
Es tiempo de que nuestras generaciones sean transformadas, sean halladas justas y perfectas para que el propósito sea cumplido. Te vuelvo a contar la historia de Gedeón. Gedeón está dentro de los libros de los jueces. Y hace rato leíamos en Jueces 2:10 que hubo una generación que no se le contó de Dios, ni de las obras, ni de lo que había hecho. Vino calamidad al pueblo de Israel, vino opresión. Lo que decía Lucas, vinieron sobre sus hijos tierra, destrucción, muerte. Dios levanta a un juez para recordarles los pactos, para recordarles las promesas. Esa generación empieza a hacer lo bueno, pero de repente se les olvida y vuelve otra generación y pierden otra vez esa cadena o esa fuerza de seguir de generación en generación. Pero la historia de Gedeón dice que Gedeón solamente había escuchado. Empezó a escuchar, pero no se le había revelado. No había entendido o no había tenido la visitación. Hasta que un día Gedeón, sacudiendo el trigo, dice que vino un ángel a él. Y ese ángel le dijo, lo bendijo y le dijo que había sido escogido. Te lo estoy parafraseando y te lo estoy contando a mi historia, bueno, a la historia de la palabra. Pero dice, pero ¿quién soy yo? Primero él decía, yo soy el más pequeño de mi casa. Y segundo le dijo, pues yo he escuchado que Jehová los liberó de Egipto, pero pues mira, ahorita no estamos bajo esclavitud. Entonces el ángel le empezó a revelar y Gedeón entendió que era la visitación de la presencia de Dios para cumplir un propósito, para cambiar esa generación de esclavitud a una generación de libertad. Y yo sé que Dios estará levantando esos Gedeones. Y muchos niños empezarán a anunciar la palabra. Porque dice, y que desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras. Mira, me gozo en verdad en ver a todos los niños que están buscando del Señor, que están en sus clases. Me gozo en los jóvenes que están buscando del Señor. ¿Sabes por qué? Porque esto marcará que ellos cambiarán las nuevas generaciones y que entenderán que el tiempo de la visitación es ya, es ahora. Y yo quiero en esta hora que si tus hijos, que yo espero que estés ahí con tus hijos, yo espero que estén a tu lado, que no importa si ya se están durmiendo, no importa, que los abraces o que te acerques con ellos, porque hoy vamos a orar, hoy vamos a clamarle al Señor y vamos a tomar, ¿verdad?, nuestras generaciones. Porque dice que serán benditas nuestras generaciones hasta la tercera generación y a miles generaciones de los que buscamos al Señor. Y en esta hora, gracias, hoy toda oposición queda derribada. Sabes, este es un mensaje tan poderoso, que hay huestes, ¿verdad? Esos enemigos. ¿Tú crees que la guerra iba a ser fácil para rescatar a nuestras generaciones? No, pero sabes, el Señor nos ha entregado la victoria. El Señor nos está entregando en esta hora la victoria sobre las generaciones, sobre nuestros hijos, sobre los niños, sobre la juventud. Hoy en esta hora tomamos la autoridad y decretamos en el nombre de Jesús
adolescentes que estaban sufriendo porque la generación de las modas, ese engañador, esa visión que habían estado torciendo tu imagen, está siendo hoy removida. Una generación que busca un corazón alegre, que mocea el rostro, eso es lo que importa. Una generación que busca lo de adentro, una transformación que comienza adentro y que se empiece a ver. Hoy esas generaciones de vanidad que son banales, que son, Señor, que aún llevan a mujeres, a muchas mujeres a entrar en crisis dentro de su cuerpo, están siendo detenidas. Hoy hay una visitación en cada generación, en cada generación, en tus generaciones, aún hoy decretando generaciones de enfermedad, de padres diabéticos, madres diabéticas. Hoy te digo en el nombre de Jesús que toda maldición generacional de enfermedades está siendo cortada, porque la sangre de Jesús tiene poder, porque la sangre de Jesús dice que hace un mejor pacto como el que hizo Dios con Abraham. Y hoy Dios hace un pacto con nosotros a través de la sangre. Y hoy te digo que toda enfermedad generacional que había estado en tu familia, hoy se corta en el nombre de Jesús. Hoy se corta en el nombre de Jesús todo el lumbago, porque había tíos y padres y abuelos que padecían de la espalda, y luego tus hijos de repente tú los veías y decías: es que ya se va a enfermar del lumbago, se va a enfermar de la espalda. Déjame decirte que los que estamos en Cristo Jesús, todas esas maldiciones fueron llevadas al Calvario, fueron llevadas a la cruz, y hay una nueva generación en donde sus espaldas son fuertes, en donde sus huesos son fortalecidos en el Señor. Oh Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está rompiendo generaciones de maldad, de maldad, de maldad, generaciones en donde tus antepasados habían sido hecho hechicería, habían puesto adoración a los muertos. Hoy te digo, por cuanto tú has reconocido el poder de Dios, tus generaciones comenzarán a ser bendecidas, y toda maldición de brujería, de hechicería está siendo rota en el nombre de Jesús, porque hay un poder más fuerte, porque hay un poder que es soberano y es el del eterno Dios. Y toda maldición de brujería de antepasados, en el nombre de Jesús, queda cortado, porque hay gente que me han dicho: es que mi abuela es bruja, yo soy bruja y mi hija será bruja, mis nietos también. Y hoy te digo que si tú conoces al Señor, todas esas maldiciones están siendo cortadas en el nombre de Jesús. Hoy hay un cambio, hoy el Señor nos entrega las armas poderosas en Él para destruir aquel que se ha levantado contra las generaciones y contra nuestros hijos. Gracias Espíritu Santo, porque tú estás liberando al cautivo, porque en su tiempo fuimos
le damos